Alguien que se ha quedado sin trabajo o ha decidido que se iba, entiendo que si alguien ha decidido que se iba, posiblemente ya tenga un plan B y no se Sí, encuentre en esa situación. Pero vamos a imaginar que alguien que llevaba muchos años en una empresa que era, o sea, yo me identifico mucho porque, bueno, tienes la impresión poderosa de que tú eres algo importante en esa empresa, que controlas todo, pero cuando desaparece esa empresa, tú te quedas en la calle con la experiencia de 20 años, que es uno repetido por 20, lo que hemos dicho antes, ¿vale? sí. ¿Qué tiene que empezar a hacer esa persona? Bueno, Primero, pues lo no tiene ni primero, pararse. currículum, claro, Claro, pero imagínate lo que no primero, tiene. pararse. Pararse. Eso es súper importante. Porque la gente empieza a hacer cosas muy extrañas. Uno no puede tomar decisiones, digamos, en caliente. Tiene que pararse, decir, bueno, tengo que reflexionar. Esto que suena como a consejo un poco de psicología barata es súper importante. Porque no se trata de... Yo tenía un artículo que decía que era algo así como no se puede disparar a todo lo que se mueve. Pues esto es Sí. un poco. ¿Por qué? Porque si empieza uno una búsqueda como pollo sin cabeza, que es una expresión como muy de andar por casa, Ujú. ¿vale? Al final genera un nivel de frustración que al final se traduce en una desmotivación a la hora de buscar. Entonces dice, bueno, vamos a ver, ¿qué quiero ser yo de mayor? ¿Qué puestos me gustan? ¿Vale? Pues nada, se va uno a los portales, empieza a ver empresas y empieza a hacer un poco como un une con flechas. ¿Vale? Que esto me gustaba a mí mucho de pequeña. Bueno, si Sí, esto va sí, con sí. esto, tú. Entonces te das cuenta y dices, está muy bien. Pues yo es que soy director financiero, pero no tengo ni idea de Power BI o no tengo ni idea de análisis de datos. Enhorabuena a los premiados, pero el mundo va por otro lado. Sí. Entonces tengo que empezar a pensar, ¿qué cosas me faltan? Antes de ponerme a buscar, porque a veces nos ponemos a buscar en lugar de decir, bueno, y si añado cierta información. Dicho esto, ¿eh? También es verdad que hay que evaluar cada situación personal de forma individual, claro. No es lo mismo alguien que depende de una familia de 5 miembros de su sueldo que una persona que puede permitirse, digamos, un año sabático o cierto tiempo de reflexión o de estudio, ¿vale? Una vez que tengo eso, también empezar a coger mi currículum del Pleistoceno y a modernizarlo, ¿vale? Y si quieres, ahora si quieres un poco, abundamos un poco en el tema Sí. del currículum del Pleistoceno y en el currículum senior y entonces en cómo hacer esto. Es muy curioso cuando alguien tiene un currículum senior que vamos a poner hasta la última nota que pusimos en bachillerato, porque claro, uno lo sacó con todo el sudor de su frente, ¿vale? Y más que un currículum es como una carta enorme o una epístola en la que contamos nuestra trayectoria vital. No, es decir, al final tenemos que quitar. Y eso es muy curioso, porque en un perfil senior es como si te amputasen un dedo. Ujú. Joder, me vas a quitar este curso, pero es que este curso me costó la vida. Ya, pero es que es de Visual Basic y a lo mejor el Visual Basic ya no hay. ¿Vale? Es decir, ese tipo de cosas o un título de mecanografía. Ya, sí, sí, sí. Enhorabuena, pero ya no va. Es decir, eso hubo un tiempo en el que estaba muy bien, pero ya no va. O que te pongan la beca que hicieron cuando acabas la carrera y lleva 25 años de experiencia y te cuenta su beca con con todo ese tipo de pelos y señales. No tiene ningún sentido, ¿vale? El currículum tiene que ir muy orientado en un senior más que a la funcionalidad. Es decir, uno se supone que cuando lleva 10, 15 años desempeñando una función, tiene que saber hacerla, al menos, ¿vale? Si no, ha engañado muy bien durante 15 años donde lo ha hecho, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo que se tiene que enfocar un currículum senior es en logros y resultados, es decir, lo que hago, que produce en la compañía. Esta es Ujú. una cosa muy importante en los currículums, es decir, cuando alguien vea un currículum tuyo, que sepa qué has conseguido con tu trabajo. Y claro, Ujú. hay veces que la gente te dice, Belén, es que a lo mejor yo no tengo logros cuantitativos. Hablas de un comerciante, puedes decir, pues un aumento del 10% en venta, un aumento de la zona, expansión de la zona un 10% más, consecución de no sé cuántos negocios. Es decir, al final es... ¿Y cuando no hay ese objetivo cuantitativo? Pues podemos Buena ir a pregunta. cualitativo, Buena ¿vale? pregunta. Podemos ir a procesos implementados, reducciones, no sé, en recursos humanos hablamos a veces de procesos que mejoran la productividad o que mejoran, por ejemplo, o disminuyen la rotación, por ejemplo, un director de recursos humanos, va a decir, Mm. cosas que han cambiado cualidad o acciones que has puesto en marcha. Es decir, oye, pues pusimos en marcha este proyecto, yo qué sé, de digitalización o de papel cero, que esto suena un poco tonto, pero al final si encuentras una empresa con esos valores o de sostenibilidad, que no lo digo, a lo mejor es un punto a tu favor. O Al sea, los final, logros, ¿no? Un poco los logros que logros, tú es has decir, podido. tú cuentas las Vale. funciones un poco más generales y luego qué logros has llevado a cabo. De hecho, Ujú. a mí me pasa lo que te comentaba antes. Viene un headhunter y te pregunta, oye, está muy bien el currículum, pero cuéntame qué has conseguido. O, por ejemplo, que te hablen de cómo es la empresa, de niveles de facturación. Ojo también con esto. Hay ciertos datos que no se deben poner o si se han firmado ciertas cláusulas de confidencialidad, porque no se debe facilitar esa información. Pero hay Ujú. muchas maneras de ponerlo sin faltar a la confidencialidad de una empresa o si ha firmado algún tipo de acuerdo. Eso también es importante. Imagínate que te vas a la competencia.
y le estás Pero, contando, por ejemplo, o sea, ¿cómo se puede o hacer? sea, yo qué sé, en lugar de decir, pues hemos facturado tal, pues un incremento del 5% de la facturación Ah, anual, bien, ¿vale? bien. Para que no digas el número de facturación total Sí, que tiene, ¿vale? qué Decir, bien, bueno, vale. un poco, Sí. podría ser un Sí, sí, caso, sí, sí, ¿vale? Que se sí. me Buen ocurre ejemplo, buen ahora, ejemplo. Sí. ¿vale? Porque hay que tener cierto. De hecho, en algunos perfiles que me he encontrado que vienen del mercado anglosajón, algunos ni siquiera ponen el nombre de la empresa, ponen el nombre de la empresa, digamos, empresa del sector servicio, y no ponen el nombre de la marca. Eso está bien y no está bien, porque al final no sabes exactamente a qué se está refiriendo hasta que llegas a la entrevista, con lo cual igual te estás quitando opciones, Claro, ¿vale? el currículum tiene que ser lo suficientemente sexy, ¿no? Para Sí, que quieran saber algo más de ti y acceder a la entrevista. Vale. sí, de hecho puedes poner un pequeño executive summary o un pequeño resumen, que es esa pequeña que ponemos en el inicio del currículum, un pequeño Ujú. extracto en el que cuentas quién eres, en qué eres bueno. Son 3 frases, ¿no? ¿Quién eres? Pues soy licenciada, soy directora, soy... ¿En qué eres bueno? Pues mira, soy buenísima en consolidación, soy buenísima en compliance, soy buenísima en, no sé, en un mundo, yo qué sé, en integración de empresas, ¿vale? ¿Y hacia dónde quiero ir? O sea, pues ahora mismo busco retos que incluyan la gestión de equipo, la expansión internacional, el trabajo remoto, no sé, la carta de los Reyes Magos. Sí, sí, Tampoco sí. fliparse porque hay gente que escribe una carta de presentación en un resumen, ¿vale? Luego, es frecuente que se incluyan las competencias, ¿no? Que con todo esto podríamos hablar otra hora de las competencias y todo eso. Y yo siempre me río de lo mismo, es decir, todo el mundo te pone las competencias, responsable, empático. Y dices, Ah, claro, sí. si me pusieran psicópata, vago y todas esas cosas, seguramente ninguno lo contrataría. Es decir, las competencias tienen que ir alineadas con las funciones, es decir, que yo en un currículum pueda extraer que de esas funciones se obtienen esas competencias. Si yo soy un analista financiero, digo yo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, que la capacidad analítica tiene Tiene que que ser una ser. de mis competencias. Más vale. Otra digo yo, otra de las cosas que también tiene que ser es una persona organizada y planificada. Otra cosa que puede ser también es una persona orientada al detalle. En el más mínimo detalle se puede ir un número, y esto lo sabes tú mejor que yo, Clara. Es decir, al final Sí. tenemos que poder extraer de las funciones todo eso. Luego, por ejemplo, con las titulaciones. Hay gente que te pone títulos, o sea, es que hice 3 cursos en mi empresa, me hice uno de gestión de equipo de 12 horas. Vale, eso no es representativo. Al final yo lo que te voy a preguntar es, oye, ¿cuántos equipos has tenido a cargo? ¿Cuánta gente? ¿Dónde estaban? ¿Deslocalizados? ¿No deslocalizados? Si eran multiculturales, si no. Ujú. Pero porque me pongas un curso de gestión de equipos de 12 horas, no funciona así. No Salvo que va a sea una formación no, muy no restará, específica. pero no va a sumar, sí. No va a sumar. Vale, y entonces, bueno, ya más o menos que tenemos, bueno, no sé si hay alguna cosa más Bueno, imprescindible también que tengamos importante, que por poner. ejemplo, bueno, aparte del software, cosas que son obvias. Internet y el Office. O sea, el Office y Windows. Dice, hombre, salvo que seas programador o que seas un administrador de sistemas, a mí que sepas manejar Windows o iOS, que es el Mac, pues hasta aquí hemos llegado. Creo que sabes entender el ordenador. Hay cosas que son muy obvias, ¿vale? Ujú, Es ujú. importante poner software que tenga que sea relevante para la posición, ¿vale? Vale. Y luego está el tema de los idiomas, que este me encanta. Este es el idioma que más me gusta. Yo no, la gente suele poner la titulación, incluso la puntuación que tiene el examen TOEIC, muy bien, pero ponme el nivel real que tienes del idioma, porque puedo haberme sacado un B1 hace 20 años, cuando terminé la carrera, y no haberlo tocado hasta ahora. O sea, tú ya no tienes un B1, tienes un menos B2, ¿vale? Ojo con eso, ¿vale? Un poco resumido, pues eso, y la experiencia siempre es lo primero. Se supone que tu valor es la experiencia, ya no es la Ujú. formación. No quiere decir que no tengas una formación Eso es espectacular. importante. Esa es una pregunta que quería hacerte yo personalmente. O sea, para un perfil senior es mejor poner la estructura del currículum, la experiencia, que es lo que más pesa, ¿no? Y Siempre y la formación, cuando, pues, claro, siempre y cuando no tengas una formación que hayas terminado, yo que sé, que a lo mejor hayas hecho administración y dirección de empresa y que acabes de terminar un MBA o un vale. MBA, entonces a lo mejor sí que lo pone. Yo eso sí que lo veo con cada caso, pero normalmente en un currículum senior lo que, digamos, tiene más valor es tu experiencia. La formación se supone que es tu sustento, es como el Sí. cimiento. Tú Mm, ya estás por encima de todo eso, eres algo más que un título. No sé, ya no te vale. define, no sé, un senior ya no se define con soy licenciado, no lo sé, a lo mejor sí, pero ya no se Sí, define sí, sí. cómo, sino se define con un cargo, con una posición, con un puesto. Interesante. ¿Y qué es lo que no se debe poner? O no sé si hay algo que no se deba hacer o no No es se que no deba se deba incluir. poner, pero digamos que debemos obviar ciertas cuestiones, ¿no? O sea, hay Mm, cosas que son como, más que no poner, por ejemplo, intentar ser escueto y conciso o ujú. concisa, ¿vale?